ya llegó el querido Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, usted ya sabe, Las Damas del Poder y García Luna, los más recientes libros, Tierra Anarca y La Guerra que nos ocultan, libros de referencia. Ya llegó también el maestro Pepe Reveles, Premio Nacional de Periodismo, autor de libros como los que le hemos señalado aquí, Necropolítica y Narcogobierno, Nuevas Dinámicas del Poder en México, y un libro de referencia, El Affaire Cassés, La indignante invención de culpables en México. También ya llegó el abogado César Gutiérrez Priego, que ya vi que también ha aclarado por aquello de los homónimos, los mismos nombres, que nuestro amigo, el actor Chovy Ochoa, Jesús Ochoa, no tiene nada que ver con el Jesús Ochoa, identificado como uno de los agentes de la patrulla fronteriza que asesinó a Alex Pretty, enfermero en las calles de Minneapolis, Minnesota. Se llama igual al buen Chovy, y veía que César está ayudando en ese sentido para la aclaración. Les mando un abrazo a los tres. Ya ve que César Gutiérrez Priego también, hay que decirlo, fue candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, candidato a fiscal general de la República y gran amigo de Sin Censura. Hay muchos temas, mi querido Paco. No sé por dónde le quieras entrar a esta mesa de seguridad, pero estoy seguro que nos tiene que llevar en algún momento a lo de los archivos Epstein. ¿Por qué? Porque México ha sido tristemente reconocido por ser un paraíso para la pornografía infantil y estas redes de trata de personas, porque no es un tema ajeno a nuestro país, porque hay incluso direcciones que se dan a conocer en estos archivos Epstein en México, que todavía no nos queda claro por qué o qué pasó. Y bueno, pues también por los nombres de los mexicanos ya mencionados. Mi querido Paco, un abrazo nuevamente. Vicente, César, Pepe, buenos días otra vez. Sí, tú tienes razón, Vicente. Hoy todo nos va a llevar y yo supongo que en las siguientes semanas, tenías tu razón, la trata de menores en México es un problema grave, serio, además persistente, que se caracteriza por, por complicidades muy complejas y la sofisticación de métodos de captación, como ahora las redes sociales, ¿no? Lo hemos visto incluso en la contratación o reclutamiento de jóvenes para los cárteles de la droga. Así que México enfrenta desafíos complicados para prevenir, perseguir y erradicar la trata de menores, que son obligados a prostituirse. Pero mira, más que eso, y como nos lleva todo a los archivos Epstein, desde ayer se manejó que el gobierno de Estados Unidos mantiene activa una de las estrategias de presión más visibles contra el crimen organizado: el pago de recompensas por información que lleve a la captura de objetivos prioritarios. Y en México hay varios objetivos prioritarios. El programa de recompensas por narcóticos, narcotraficantes, criminales en Estados Unidos se estableció más en los 80, si no estoy mal, en 86. Y es una de las herramientas importantes supuestamente de lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, como están las cosas en este momento, para mí es inútil, es una herramienta que no sirve, que no funciona. ¿Por qué? Porque tenemos a un presidente que negocia con los capos, que los libera, y eso nos lleva también a lo que aparece, al margen de que todavía sea un rompecabezas y muy temprano, la cártel de Sinaloa en las fiestas de Jeffrey Epstein. Así que tú tienes toda una mezcla para decir, pues sí, se ofrece mucho dinero por los narcotraficantes. ¿Te acuerdas? Ofrecían 50 millones por Nicolás Maduro, ofrecen por recompensa por el Mencho, por los líderes de la llamada Nueva Familia Michoacana, que para mí son los mismos, por Iván Archibaldo Guzmán, por Cárteles Unidos. Los declararon el año pasado a estas organizaciones, a estos cárteles, organizaciones terroristas,
pero yo digo, Vicente, Pepe y César, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve cuando la presidencia de Estados Unidos, y en este caso Donald Trump, o los libera o negocia con ellos? Si el negocio es de ellos y uno puede decir, bueno, pues si negocias, entonces, ¿para qué sirve este programa de recompensas? Y yo digo, no sirve para nada, Vicente, sino para darle a Trump, a la DEA, al FBI, herramientas para negociar sobre otras bases con los cárteles o las organizaciones del crimen organizado. Yo me pregunto, ¿para qué ofrecen recompensas por los cabecillas del cártel Jalisco Nueva Generación o del cártel del Noreste, del cártel de Sinaloa o cárteles unidos, o la nueva familia michoacana, No vayas o la tan, Mara no, Salvatrucha? no vayas tan lejos, Paco, que qué dijo de Gustavo Petro, que era eh, un criminal, un narco, y hoy está en Washington precisamente reuniéndose, no sé si con él directamente o con los círculos diplomáticos en una visita de Estado, Gustavo Petro. O sea, sabemos que por qué lo dijo Donald Trump, pero las incongruencias como tú las estás apuntando. Ah, sí, Vicente, pero además, mira, acaban de liberar hace unas semanas, aquí lo discutimos, lo analizamos a Juan Orlando Hernández, pero ¿con cuántos capos ha negociado Estados Unidos? Entonces, yo quería dejar ese tema, o quiero dejar ese tema sobre la mesa, porque yo digo, nunca como ahora ha sido incongruente el programa de recompensas de Estados Unidos por cárteles, por narcotraficantes, por criminales en general, si llegando a Estados Unidos van a negociar con ellos, los van a liberar en la mayoría de los casos, en otros les van a dar a penas que son menores y en otros van a negociar privilegios en las prisiones o de máxima seguridad o de mediana donde los envíen. Yo digo, el mundo está de cabeza y yo hoy no entiendo un programa de recompensas, Vicente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para que Estados Unidos los libere casi de inmediato, negocie con ellos y haga Donald Trump el negocio de su vida, que ya de por sí ha hecho el negocio en la Casa Blanca, monetizando cada cosa que puede, Vicente, Jaime y Pepe. Jaime, disculpa, Pepe y César. Así es, el maestro Pepe Reveles. Oye, Pepe, pues entre la visita de Gustavo Petro, las incongruencias de las que bien menciona el querido Paco Cruz, los mencionados en los archivos, mencionados, dije, no señalados, mencionados en los archivos Epstein mexicanos, pues, en fin, traemos mucha información, muchas notas para la mesa, querido Pepe Reveles. Sí, por supuesto, a mí me parece que lo de los archivos Epstein, que han publicado una lista larguísima y otra corta, como que cada quien mete a la persona que le parece que debiera estar ahí, llegan a ser hasta más de 20 que los mencionados en redes, pero yo creo que ni están todos los que son, ni son todos los que están, y sobre todo porque no se ha llegado al fondo del asunto. Se mencionan los tipos de abusos, sobre todo con menores de edad, con este tráfico de menores que a veces propician las propias leyes, ¿no? Como en México, que todavía hay estados donde puede hacerse un matrimonio de una menor de edad contra su voluntad o por la voluntad nada más de sus padres, ¿no? Y otro tipo de abusos que no se han borrado del mapa en nuestro país. Eso por lo que hace a la lista Epstein, pero también hay hay un involucramiento del gobierno de Estados Unidos en cuanto a la selección de quienes son realmente los individuos con los cuales quiere no encarcelar, como dice Paco, sino negociar con ellos y liberarlos. Estas listas de capos que se les han entregado, más de 90, ¿no? De mexicanos solamente en el gobierno de Claudia Sheinbaum, me parece que ellos van a ver cómo
cómo hacen para utilizarlos como un medio de presión contra el gobierno de México, porque van a querer más entregas, por un lado. Sí, por ejemplo, el marro no ha sido pedido formalmente y no se ha ido a los Estados Unidos, y sin embargo, pues ahora es objeto de la columna del licenciado César Gutiérrez Priego, refiriéndose a cómo es un hombre que desde la cárcel puede operar y puede seguir siendo un delincuente activo, aún estando preso. Pero bueno, si se va a Estados Unidos, podría restársele ese poder desde detrás de las rejas. Estos capos por los que ahora se ofrece recompensa son otra lista, es decir, esos no están presos, no se les pueden entregar, pero entonces Estados Unidos lo que hace es ofrecer recompensas multimillonarias que suman pues casi 95 millones de dólares por 15 capos mexicanos, que incluyen a Nemesio Ceguera Cervantes, al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, que es el que tiene la recompensa más alta, 15 millones, ¿no? No alcanzan tampoco la cifra que ha alcanzado en su momento el propio Ismael El Mayo Zambada cuando estaba libre, o cuando también se ofreció recompensa por Rafael Caro Quintero, que también estaba libre en ese momento que ofrecieron la recompensa. Pero ahora estamos hablando de personas como el Mencho, como el abuelo Farías, que es de Cárteles Unidos de Michoacán, personas de varios grupos criminales que están libres, que México no ha logrado capturar, pero que Estados Unidos está ofreciendo esta recompensa, que es una forma de, no siempre eficaz, pero ha sido constante desde hace varias décadas, para acercar la posibilidad de que sean capturados y que sean enviados, sobre todo ahora que son nombrados no solo traficantes, sino terroristas. Y a Estados Unidos le interesa tenerlos en sus cárceles, pero como bien decía Paco, es probable que teniéndolos allá, no tanto el interés en encarcelarlos, sino utilizarlos como forma de presión, utilizarlos como forma de negociación, utilizarlos para saber más en torno a lo que ocurre en nuestro país, y pues eso es lo que podría añadir de importante estas 15 recompensas que, repito, suman casi los 100 millones de dólares, ¿no? México entonces debe estar atento. No sé cómo se maneja el tema, porque estas recompensas muchas veces ni siquiera se entregan, porque si lo captura, por ejemplo, la autoridad, vamos a suponer que hay una buena estrategia, hay una buena búsqueda, hay información compartida, etcétera, y se captura a alguien como el Mencho, pues esos 15 millones no se los van a dar al jefe de seguridad de México, ni al ejército, ni a la marina. Yo creo que se quedan esas recompensas simplemente como un anuncio de algo que se iba a hacer, pero que no se hace, porque no le van a entregar una recompensa a una autoridad. Entonces, creo que el tema es que ¿para qué los quiere Estados Unidos? Tanto a los que ha recibido por parte del gobierno como entregas, no, sin pasar por la extradición, ya como si no existiera un tratado de extradición entre México y Estados Unidos. Hay 92 que se han ido a Estados Unidos, simples entregas, nada más, y va a ser la base de su defensa, el decir que se violaron el tratado de extradición. Y ahora estos 15 capos que no están capturados, están libres, actuantes, y se sabe que son de los más poderosos en territorio mexicano, a los cuales también el gobierno de Trump puede darles una utilidad en el sentido de usarlos para presionar al gobierno de Sheinbaum para que haga algo más con los grupos traficantes, y no siga diciendo
que quien manda en México no es la presidenta, sino los grupos delincuenciales. Así es, y precisamente sobre grupos delincuenciales, bien decías, Pepe, escribe en su columna el abogado César Gutiérrez Friego. Por cierto, quiero hacer mención, porque lo publicaste hace un rato en redes sociales, César, a los vendepatrias, bien dices, hay que ponerles en la jeta este comunicado de la Casa Blanca de Donald Trump haciendo referencia al destino manifiesto que galopaba en los pechos de todos los que invadieron a México en su momento y que debido a la divina providencia fueron a defender la dignidad a México y nos invadieron. Hay para que les quede de recordatorio siempre un Donald Trump que además utiliza el comunicado para hablar de la gloriosa victoria del ejército estadounidense y que le arrebata a México más de la mitad del territorio. Habla de una invasión de ilegales desde la frontera sur. Y por otro lado, querido César, nada más por no dejar. Dice Grok, la inteligencia artificial, según las fuentes verificadas, no hay figuras de la 4T en los documentos de Epstein. Los nombres mexicanos mencionados incluyen a Carlos Salinas de Gortari, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcárraga y otros empresarios, pero ninguno vinculado a la Cuarta Transformación. Al menos por ahora, que chillen los que tengan que chillar. Mi querido César, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Muy bien, Vicente, como siempre es un placer. Saludos a Paco y a Pepe, que siempre es un placer estar aquí con ellos. Sí, mira, yo siempre he pensado que en esta vida hay que tener congruencia, mi querido Vicente. ¿Cómo vas a pedir tú que un gobierno extranjero traiga tropas militares a nuestro país simple y sencillamente porque no tienes coincidencias con el actual gobierno? Eso, con todo respeto, pues es ser un traidor a la patria e incluso un traidor a la ideología nacionalista que puede tener cualquier persona. Y eso, pues, me parece completamente claro porque ya lo vimos en el caso de Corina Machado, en donde pidió que invadieran a su país para deponer al presidente electo, que era Nicolás Maduro, y que hoy vemos incluso voces dentro del mismo gobierno de los Estados Unidos que no se pueden ordenar este tipo de movimientos sin autorización del Congreso, porque en dado caso de que hubiera sido al revés, que algún otro país considerara que a lo mejor las decisiones que ha tomado el presidente de los Estados Unidos atentaran en contra de la soberanía de ese país y que ordenara un ataque militar en los Estados Unidos para que fueran y detuvieran al presidente electo de los Estados Unidos, independientemente de lo que nosotros pensemos de él, pues democráticamente, pues él fue electo, ¿no? Por la mayoría de los estadounidenses. Ese es el tipo de cosas donde yo digo hay que ser congruentes. Es como escuchar a gente, y me ha tocado en tener grandes debates donde decían que Alemania debió haber ganado la guerra y que si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, pues la mayoría de los países en el mundo seríamos descendientes de alemanes. Y yo le dije, ¿no has entendido que de acuerdo a la ideología supremacista blanca de los alemanes, tú y yo seríamos esclavos dentro de esa ideología? Es lo mismo lo que sucede aquí. Para ellos nosotros somos seres humanos de segunda categoría y eso se debe de entender, cuando por supuesto no tiene absolutamente nada que ver, porque si algo ha demostrado el latinoamericano, pero en específico el mexicano, es que saben trabajar, saben generar, son personas que todos los días salen con la bendición de Dios, la pata de conejo, la bendición de la Virgen, a jugársela, a rifársela, con todo y que tienen que ir a jornadas de trabajo inhumanas, por sueldos miserables, que tienen que estar con el miedo de que llegue la migra, el ICE, que pueden perder la vida. Y ese es el tipo de mexicanos que tienen éxito a nivel mundial. La comunidad mexicana en los Estados Unidos sabe de lo que estamos hablando, todo lo que han tenido que sufrir. Yo tengo familiares en los Estados Unidos que son inmigrantes y lo difícil que ha sido para todos ellos. Tú lo tuviste que vivir en lo personal, hay una gran comunidad en diferentes lugares de los Estados Unidos. Pero entender la ideología real de que, pues, aquel que siente revolucionario en las redes sociales, el de que se terminan sometiendo y vendiendo a una ideología extranjera, pues por lo menos en mi caso no es así. Yo soy de las personas que prefiero el repudio social, pero no vender mis ideales ni mi forma de pensar, y a lo mejor no acceder a ciertos cargos, ¿no? Porque no me voy a vender y no voy a estar de acuerdo con algo que simple y sencillamente mi forma de pensar no es correcta.
Y a eso es a lo que voy con el tuit, ¿no? ¿Cómo es posible que el día de hoy todos aquellos incongruentes, ¿no? Empezando por este pelado, el Eduardo Verástegui, que cuando todos tuvimos nuestra época de rock and rolleros, de bandidos, pues nos consta muchísimos encontrándolos en diferentes afters y él obviamente pues era un depravado en todos los sentidos y eso yo lo vi, nadie me lo puede decir. Entonces, cuando tú entiendes, ¿no? Yo puedo entender que todas las personas tienen derecho a una segunda, tercera, cuarta o quinta oportunidad. En el caso de Verástegui, pues a lo mejor va en la 200ª oportunidad, porque pues hay que recorrer también los viajes con Enrique Peña Nieto, es acomodativo este personaje, y que quiere ser un vendepatrias diciendo que el mejor presidente que ha tenido México es Donald Trump, me parece de una falta de gusto y de lógica completamente impresionante. Por eso, me parece que siempre es importante el análisis, y el análisis tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros podemos comprobar. Yo he sido muy cauto, y escuchaba al Chapucero antes de entrar a la entrevista, respecto a los comentarios del caso Epstein, por una cuestión muy sencilla. Primero quiero verificar la información porque hay mucha información que se ha estado sacando que no está verificada. Y qué bueno que hiciste la aclaración de aquellos mencionados, porque hay muchísimas menciones de varios personajes, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, y si bien es cierto, ¿no? Para aquellos que me dicen, es que usted tiene una fijación personal con Ernesto Zedillo, sí, por supuesto, todo el mundo conoce mi historia personal, ¿no? Pero sí es cierto que está mencionado, sí es cierto que está mencionado como un personaje de interés, y sí es cierto que incluso está mencionado porque lo ligan a él con estos protegidos de una clase que son los Illuminati, ¿no? Y eso no lo digo yo, lo dicen los mismos archivos. Pero te das cuenta cómo ver a un Krause, ¿no? De repente ahí, ver a varios personajes que se dan golpes de pecho y que ahora entendemos que todo tiene un doble sentido. ¿Y cómo puedes escuchar a un personaje como Eduardo Verástegui que salga a atacar la pedofilia, ¿no? Y los derechos sexuales que tiene cualquier menor, pero cuando ya no le conviene, entonces se queda callado? Ser valiente es decir las cosas incluso cuando te pueda perjudicar y en contra de quienes se encuentran ostentando en el gobierno. No importa que pierdas privilegios, eso es ser congruente, mi querido Vicente. Y estoy viendo una clase de incongruencia entre comunicadores, medios de comunicación y políticos que me da asco, con todo respeto. Así es. Ya estaremos platicando de tu columna y de el comunicado para aclarar lo de Jesús Ochoa en la segunda vuelta, si te parece, mi querido César. Mi querido Pepe Rebeles, que me dicen que por alguna razón salió del sistema el querido Pepe Rebeles. Antes de ir con Paco, entonces, háblame de la columna, querido César. Lo que pasa es que explico en la columna, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? De una persona en Guanajuato que esta batalla criminal, ¿no? Que se da por los delitos de extorsión, obviamente el cobro de piso, y que termina siendo como un echadero de culpas entre los gobiernos estatales y la federación, que es el gobierno federal, respecto a quién le corresponde la prevención de los delitos, termina perjudicando forzosamente a la sociedad, entendiendo que el 90% de los delitos que se cometen en este país son del fuero común y que ante la incapacidad que tienen tanto las policías municipales y en muchos casos las policías estatales, obviamente, pues es muchísimo más fácil jugar la carta de, no, pues es que como es delincuencia organizada, entonces le corresponde a la federación, sin entender, y obviamente todos los que conocemos de los temas jurídicos entendemos que la investigación y persecución de los delitos, tú no puedes llegar y decir, bueno, es que como traen armas de fuego y el traer armas de fuego es un delito del orden federal, entonces no me corresponde. No, porque para eso está la autoridad, para la prevención de los delitos, y si están cometiendo en ese momento, pues se considera que existe flagrancia. Y ese juego perverso que se ha estado llevando a cabo durante tantos años y que realmente termina, pues obviamente afectando a la sociedad, pues parecería que la carta política que se ha estado jugando en los últimos años para eximirse de las responsabilidades que cada uno tiene. Me parece que hemos estado viendo resultados. Nadie puede negar que la estrategia de la doctora Claudia Sheinbaum, implementada por el Gabinete de Seguridad, está dando resultados. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto que hay reacciones por parte de los grupos criminales, lo hemos estado viendo, acaba de suceder en Sinaloa, sucedió también en Michoacán, lo hemos visto en diferentes estados de la República, pero eso no quita que donde empiece a existir la coordinación, el trabajo bien elaborado,
que vemos obviamente a la Secretaría de la Defensa, a la Secretaría de Marina, a la Guardia Nacional como comandancia de la Secretaría de la Defensa Nacional, al Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, empezar a dar resultados, a bajar el número de muertos por violencia a nivel nacional. Pues por supuesto que eso tiene un impacto positivo en la sociedad, pero que muchos medios de comunicación tratan de minimizarlo porque lo ligan a la parte política. Y por supuesto que la sociedad llega un momento que dice, bueno, pues a mí no me importa si esto es de la federación o es del gobierno estatal o del gobierno municipal, yo lo que necesito es que me den soluciones. Y por eso me parece importante, ¿no?, la estrategia que ordenó la doctora Claudia Sheinbaum para ir en contra del delito de extorsión, que es uno de los que más afectan a la sociedad a nivel nacional, y el homologarlo en todos los estados de la República. Eso me parece que políticamente incluso no le convenía, porque lo que hace es resaltar que hay un mayor incremento en este tipo de delitos, pero porque ahora ya se denuncian y ya no victimizas a la persona que lo está denunciando. Nosotros necesitamos darles herramientas jurídicas, forzosamente a la autoridad, para que puedan realizar el trabajo. Nosotros adoptamos un sistema penal adversarial que no estábamos preparados. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros teníamos procuradurías, de repente les llamamos fiscalías, no preparamos a la gente, dejamos al mismo personal, les quitamos derechos, entonces hay menos sentido de pertenencia en las instituciones, por eso es mucho más fácil que no les interesa hacer su trabajo, criminalizamos al personal policíaco y militar y los llevamos a luchar contra los delincuentes que sí tienen derechos, pero que la autoridad no los tiene. Entonces, cuando nosotros vemos esa problemática, mi querido Vicente, pues el resultado es un caldo de cultivo en donde pues existe impunidad, existe corrupción y existe la famosa puerta giratoria. Y ahí lo explico un poco en la columna, que si tienen oportunidad, leanla. La verdad es que hay 3 columnas que me apasionó, me puse a hablar de cierta información, datos, cómo se lleva a cabo y lo que vive en el día a día el personaje de cualquier municipio de nuestro país y que se ve reflejado en la violencia que hay en estos momentos en el estado de Guanajuato. Ya saben, La Silla Rota puede encontrar, así se llama el medio, La Silla Rota, en donde escribe su columna todos los martes el abogado César Gutiérrez Priego. Sobre este tema, también hay que decir que, hay que decirlo, se está trabajando contra viento y marea en temas de seguridad. Ya cayeron algunos de los señalados como responsables del ataque a los 2 diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, por aquello de que todo el mundo le quiere poner color o tinte político a los asuntos. Bueno, pues sin distingos están trabajando, y el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció que en una acción encabezada por la Defensa y la Secretaría, así como la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía, fue detenido uno de los responsables del cobarde ataque, así lo cataloga el propio secretario, contra diputados de Movimiento Ciudadano ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa. El detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal. Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables y garantizar que este crimen no quede impune, como lo instruyó la presidenta. El compa Güero, creo que así se le identifica al personaje, mi querido Paco. Por cierto, la diputada perdió un ojo, ya lo habíamos comentado aquí en Sin Censura, y bueno, voy contigo, los comentarios y de los temas que quieras poner sobre la mesa, si así lo deseas, maestro. Mi querido Paco. Discúlpame. Sí. Mira, no, es que César puso sobre la mesa 2 temas que de pronto nos pasan de largo. Uno en los archivos Epstein y el otro en la cuestión de Guanajuato. Sí, de pronto tendemos a, mira, primero el de Guanajuato, así sí, esta ejecución que se da, pero que le sirve a César de marco referencia para decir que no todos los crímenes son federales, y lo que yo digo es hablar desde hace buen rato de delincuencia organizada, narcotráfico, trata de menores, o trata de personas, discúlpame, que es como se llama el delito, se ha convertido en la salida para incluso muchos funcionarios y muchos periodistas decir, pues es crimen organizado. No, la realidad es que la mayoría de los crímenes son del fuero común.
le corresponde a las autoridades estatales a resolverlos y en determinado momento, si llegan a, después de una serie de investigaciones, análisis forenses, llegan a la conclusión de que es crimen organizado, se le tiene que pasar a la federación. Pero de pronto hace años decimos, pues fue el narco. Fue el crimen organizado y entonces ya culpamos a la federación. No lo digo ahora, lo decía con Peña Nieto, lo dije incluso con Calderón. No todos los crímenes por violentos que sean, que se cometen en este país, son del fuero federal. Hay que tener mucho cuidado. A la gente tiene razón, César, no le interesa quién los resuelva, pero los tiene que resolver. Sí, claro, pero a los periodistas, a los comunicadores, a los analistas, a los llamados intelectuales les debe interesar. ¿Por qué? Porque hoy hay una carga ideológica, una carga política cuando se habla de algún crimen y la gran mayoría no son federales, que ya de por sí hay mucho trabajo, pero en algún momento tenemos que voltear a ver a los gobernadores, a los fiscales estatales, a las policías estatales, luego a las policías municipales, que son, yo digo, las más afectadas y son las que menos recursos tienen, pero en algún momento hay que decir, por ejemplo, lo que pasó en Guanajuato, pues la gobernadora y el fiscal de Guanajuato, la fiscalía de Guanajuato es la que tiene que darle las respuestas y decir esto no es un crimen federal, o sí es en su momento, pero nosotros debemos tener bien presente que el narco es la salida más fácil. El narco es la salida más fácil y además tiene un impacto ideológico y político en este momento, como lo ha tenido antes, ¿sí? Con López Obrador fue el narco. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que advertir, no todo el crimen, por violento que sea en este país, y no importa si tiene, o nosotros decía, tiene visos de crimen organizado, no lo sabemos, pero eso es una salida muy fácil para desatenderse del problema y culpar, en este caso, al gobierno federal, Vicente. Pero mira, y el otro tema que tocó César es bien interesante porque cuando hablamos de las listas Epstein y hablamos, en este caso, lo que nos interesa a nosotros los mexicanos, tú dices, bien, bueno, cuidado, eso es lo que aparece, pues sí puede ser, podemos decir, pues puede ser esto, especular, ¿va? Pero en realidad es que también se ha hablado mucho de sociedades iluminadas, que estas, bueno, nacieron en 1770, desaparecen inmediatamente, pero históricamente ha sido muy atractivo apelar a las teorías de los iluminados, que esos son los Illuminati o sociedades iluminadas, sociedades secretas que son el centro de teorías conspirativas sobre un nuevo orden mundial, como hay ahora. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, sí, en las listas Epstein y aclararlo, son los nombres que no tienen que ver en eso, pero lo que se habla de cuando uno se refiere al tema Epstein, además del tráfico de menores y los crímenes que se han perpetrado, que eso ya está probado porque este tipo era un criminal, este tipo era un recluta del Mossad y además servía como reclutador del Mossad, su suegro también. Entonces, cuando hablamos, hay cosas que ya están probadas en el caso Epstein, pero cuando hablamos sobre las listas, es interesante esta teoría porque hay quienes sostienen que también a través de el apoyo del gobierno de Israel estaban conformando una especie de sociedades secretas en todo el mundo. ¿Para qué? Para darle salida a un nuevo orden mundial. Así que hay que tener mucho cuidado. Podemos ir por la vena criminal, que ya está probado, pero también hay varias líneas de investigación que no tienen nada criminal, sino tienen que ver con formar estas sociedades secretas de lo que llaman personajes iluminados. Y eso es lo que hace todavía más interesante al caso Epstein, las listas que se dan a conocer, incluidas, yo te decía, lo que nos interesa a nosotros, la veintena de mexicanos que hacían ahí. Yo lo que sostengo desde ayer es 26 veces ser invitado especial de Jeffrey Epstein. Eso sí, hay que prestarle mucha atención porque no es común. Una vez, tú dices, pasa, me invitaron a esto, dos, pero 26 veces no les fue a vender licuadoras Vicente, Pepe y César. Y para complicar aún más la situación, en Francia, solo como un elemento más, Pepe, en Francia los fiscales
han realizado una redada en las oficinas de la plataforma X, antes Twitter, propiedad de Elon Musk, como parte de una investigación sobre presunto material de abuso sexual infantil y la distribución de este a través de redes sociales. También van a llamar a declarar al dueño, Elon Musk, para ser interrogado. Están enfrentando tanto la plataforma X como la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk el escrutinio y los cuestionamientos por cómo se maneja o quién le pone un alto a las conocidas como deep fakes y las imágenes de abuso infantil, las que no tengan, las imágenes sexualizadas que no tengan consentimiento. Y bueno, pues la pregunta es, ¿en qué mundo vivimos o en qué mundo vivíamos? Porque cuando alguien se ha atrevido a denunciar locuras como las que vamos leyendo en estos archivos, pues los hemos tildado de locos. Bueno, ¿cuántas personas tildaron de loca a Lidia Cacho o de lo que tú quieras? Mira, yo tengo muchas diferencias con Lidia Cacho, pero una de las primeras que se animó a hablar de estas relaciones, pues sí, secretas de empresarios, de políticos para fines sexuales nefastos, prohibidos, asquerosos, pues fue Lidia Cacho con los demonios del Edén y de ahí para el Real, mi querido Pepe Rebeles. Por eso es tan importante el papel del periodismo que tiene que jugar en estos momentos, mi querido Pepe. Sí, por supuesto, Lidia Cacho es un referente en torno a estos grupos de abuso sexual que incluían a empresarios poderosos y a políticos poderosos, y por lo cual fue perseguida, ¿no? Y incluso encarcelada y temporalmente, y también hostigada todos los años siguientes, ¿no? Por haber revelado este tipo de abusos, ¿no? Esto que dices de Francia, pues para que veas que por todos lados salta la liebre, ¿no? Porque estabas hablando de estas relaciones a nivel de abuso infantil y hablabas de relaciones consentidas. Bueno, yo no creo que no puede haber una relación consentida válida o que se justifique en cuanto a el abuso infantil, ¿no? Yo creo que si en Twitter, en X, antes Twitter, se facilitaban este tipo de presuntos materiales de explotación infantil, pues van a brincar por cualquier lado, ¿no? Porque me parece que estas redes criminales de abuso aprovechan todas las plataformas, todos los medios para seguir operando, para, digamos, ampliar sus acciones delincuenciales, y eso pues tiene que involucrar a las propias redes, ¿no? Si, ojalá Francia llegue a una conclusión que pueda servir para frenar a estos grupos, ¿no? Y si Elon Musk tiene que ver con el consentimiento de estas publicaciones, pues que lleguen hasta donde tienen que llegar, ¿no? Porque no es posible que una cosa tan deplorable, detestable, que es el abuso infantil, tenga plataformas en donde repercuten estas acciones, y no solo eso, sino que aún mencionando a los eventuales practicantes o ejecutores de estas acciones criminales sigan impunes, ¿no? En estos casos. Entonces, yo creo que lo que empieza por una investigación
de redes, de Twitter, de antes Twitter, pues puede llegar a una investigación que hagan las autoridades a nivel ya judicial, a nivel de búsqueda de culpables, ¿no? Creo que en México hubo como decíamos, tú decías hace rato también, antecedente importantísimo de Lidia Cacho, que no solo eso, no solo denunció, sino que pudo llevar a prisión a gente como Zúcar Curi por muchos años y que quiso obtener un amparo para salir en libertad y se le impidió por varios actores, periodistas también solidarios con lo que Lidia Cacho publicó, ¿no? Ella después se extendió esta investigación a otros lugares de explotación infantil, particularmente en Asia, ¿no? En Singapur, en Tailandia, y para eso también escribió libros. Ella se ha valido del instrumento que es la escritura para hacer esas denuncias y no importa si las hace o no las hace, además, de manera formal como denuncias ante una autoridad ministerial. Recordemos que precisamente por andar indagando estas conductas criminales de políticos y de empresarios, en un momento dado hubo un atentado contra ella y los, digamos, su guardaespaldas que le proporcionó la autoridad, porque le aflojaron los tornillos, los birlos a la camioneta en que viajaba, era una camioneta blindada, para que pues se volteara por ahí, se desbarrancara o lo que fuera, ¿no? Porque le habían exactamente aflojado los tornillos de las llantas. Entonces, creo que es muy importante esto que estás mencionando, que no se puede quedar en una sola investigación, digamos, teórica, sino que llegue a aterrizar en situaciones de denuncia contra quienes propician mediante la difusión este tipo de explotación contra la infancia. Así es, y nada más por no dejar, porque lo mencionaban los maestros, los narcos mexicanos más buscados por Estados Unidos y las recompensas. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, $15 millones del cártel Jalisco Nueva Generación. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, $10 millones del cártel de Sinaloa, del grupo de los Chapitos. Jesús Alfredo Guzmán Salazar, el Alfredito, $10 millones de recompensa, también del cártel de Sinaloa y de los Chapitos. Juan José Farías Álvarez, conocido como el Abuelo, $10 millones del cártel, de los cárteles unidos. El Chapo Isidro, Fausto Isidro Mesa Flores, del cártel de los Beltrán Leiva, por quien se ofrece $5 millones. Nicolás Sierra Santana, el gordo de Cárteles Unidos, $5 millones. Alfonso Fernández Magallón, el Poncho, $5 millones de Cárteles Unidos. Johnny Hurtado Oloscuaga, conocido por el maestro Paco Cruz porque escribió sobre él, el pez, $5 millones, familia michoacana. Audías Flores Silva, el jardinero del cártel Jalisco Nueva Generación, $5 millones. Juan Carlos Valencia González, el pelón, $5 millones, también del cártel Jalisco Nueva Generación. Juan José Ponce Félix, el ruso, $5 millones de recompensa del cártel Sinaloa de los Mayos, de los Mayitos. Tienen incluso en su lista a El Azul, a Juan José Esparragosa Martínez, quien había sido mencionado como fallecido desde hace años, uno de los históricos líderes del cártel de Sinaloa, El Azul, $5 millones. El Fresa, José Alfredo Hurtado Olascuaga, otro de los conocidos del maestro Paco Cruz porque escribió sobre él, $3 millones de la familia michoacana. Luis Enrique Barragán Chávez, el Huicho, $3 millones de los cárteles unidos. Y Edgar Orozco Cavadas, el Camoni, $3 millones
de recompensa a quien lleve a su captura también de Cárteles Unidos. Bueno, vamos a cerrar con tu comentario, mi querido César Gutiérrez Priego, sobre estos temas o sobre el que quieras poner sobre la mesa. Y también me gustaría, si me permites, antes de escuchar la aclaración, porque lo vi, cuando vi el nombre de Jesús Ochoa, que se diera a conocer como identificación de uno de los agentes de la patrulla fronteriza que disparó y dio muerte al enfermero allá en las calles de Minneapolis, Minnesota. Dije, ah, carambas, es homónimo del buen Chovy Ochoa. Y dice así, de Gutiérrez Priego y Asociados, un comunicado de prensa con fecha de ayer en la Ciudad de México. Ante la información difundida recientemente en algunos medios de comunicación y plataformas digitales, se considera necesario emitir la siguiente aclaración con el fin de evitar confusiones y proteger la integridad de las personas mencionadas. El actor y director mexicano Jesús Rey Ochoa Domínguez, mejor conocido como Jesús Ochoa, el nombre artístico, reconocido a nivel internacional por su trayectoria en cine, teatro y televisión, no tiene relación alguna con los lamentables hechos referidos en las notas que han circulado en días recientes, donde lamentablemente agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, quienes formaban parte de la operación Metro Search, disparan y causan la muerte de una ciudadana. La persona involucrada en dicho acontecimiento corresponde a otro individuo con un nombre similar, un homónimo, lo cual ha generado interpretaciones erróneas y asociaciones incorrectas. Por lo anterior, se solicita de manera respetuosa a los medios de comunicación, así como al público en general, verificar adecuadamente la información antes de replicarla, a fin de evitar la difusión de datos imprecisos que puedan afectar la reputación y la vida personal del actor. Reiteramos de manera enfática que Jesús Rey Ochoa Domínguez, mejor conocido como Jesús Ochoa, no está vinculado con ningún acto delictivo ni con el caso mencionado en la noticia, y lamenta los acontecimientos que se están presentando en el país vecino, ya que la violencia no es la solución a un problema de migración. Agradecemos la atención prestada y el respeto hacia su persona, su carrera y su trayectoria profesional. Atentamente, el abogado de todos nosotros, el maestro César Gutiérrez Priego. Mi querido César, leída la aclaración, cerramos con tus comentarios. Al contrario, Vicente, muchísimas gracias. Fíjate que obviamente Jesús Ochoa, quien es un buen amigo y además es cliente de mi despacho, nos solicitó que lo pudiéramos apoyar con la aclaración, y la aclaración es en el sentido de que no exista confusiones. Y yo sé que en México muy posiblemente la gente dirá, bueno, pues es que no hay una forma en que nosotros pudiéramos relacionar a Jesús Rey Ochoa Domínguez, mejor conocido como Jesús Ochoa, con este personaje de la patrulla fronteriza, del ICE, que desafortunadamente tuvo que ver en el asesinato de este enfermero Alex Preddy. El problema es que medios internacionales y de los Estados Unidos sí hicieron esa confusión. Incluso hubo algunos medios que cuando googleas y tú pones Jesús Ochoa, pues obviamente aparece la fotografía de Jesús Rey Ochoa Domínguez, el actor que todos nosotros conocemos. Así es. Cuando empezamos a ver toda esta situación, obviamente quisimos hacer la aclaración para también la parte legal de que nosotros solicitemos a los medios de comunicación que hagan la aclaración, pero también para poderlo hacer por medio de la Cancillería mexicana. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, sí hubo gente que empezó a mandar mensajes y que empezó a hacer comentarios respecto a Jesús Ochoa, el actor. Y eso, por supuesto, que empezó a crear cierta confusión al grado de que incluso a su hija la terminaron involucrando en esta situación, porque muchos medios a nivel internacional tomaron el nombre y la gente, pues a lo mejor, si bien es cierto la trayectoria de Jesús Ochoa es muy grande, pues hay muchos lugares en el mundo que no lo ubican como que pues, es un actor y que no tiene absolutamente nada que ver con este agente de la patrulla fronteriza. Por eso fue que lo hicimos, mi querido Vicente. Obviamente, pues sí, incluso hubo gente, bots de la derecha, que en algunas redes sociales empezaron a sacar fotografías de él, y ante estos sucesos, pues por supuesto, para cuidar su integridad física y evitar cualquier situación de carácter legal, fue que hicimos la aclaración, mi querido Vicente. No, y digo, imagínate, homónimo, también brinca a la hora de la visa y de cruzar a Estados Unidos. No, es un show, como decimos, ¿no? Y qué bueno que se hace la aclaración.
Por lo pronto, mi querido César, por cierto, quiero decirle que continúa con los problemas de conexión el maestro Pepe Reveles, se disculpa el Premio Nacional de Periodismo Pepe Reveles, a quien le mandamos un abrazo y lo esperamos el próximo martes. Y mi querido César, pues también pedirte que para cerrar, le recuerdes a la gente en dónde te puede apoyar. Claro que sí, Vicente, como siempre, para mí es un placer. Por supuesto, todos los martes aquí en la mesa de seguridad, en mi casa, que sin censura, que los acompaño a que lean mis columnas, como el día de hoy en La Silla Rota, los jueves en el Heraldo de México, y subo videos con comentarios de videocolumnas, tanto en mi cuenta de Twitter, que es en mi cuenta de TikTok, perdón, que es @CesarGutiPri1, como en mi cuenta de YouTube, como César Gutiérrez Priego, y por supuesto aquí en mi casa. Mi querido Vicente, te mando un abrazo fuerte como siempre, y siempre es un placer estar contigo, con Paco, con Pepe. Pues me siento en mi casa, y como lo decían, me decían, es que lo vemos muy serio al abogado. Pues es que no es Ramiro Padilla Tondo como para ponerme a alburearme con ellos, ¿no? Es gente que merece todo mi respeto, que hacemos un análisis serio y que tiene que ver con, obviamente, las cuestiones de seguridad que tienen que ver no solo con nuestro país, sino en cuestiones geopolíticas. Ya vi que te lo jalaste a la casita de al lado. Oye, pues te mando un abrazo, mi querido César. Y mi querido Paco, también cerremos invitando a la audiencia a tu A ver, no, nuevo espérame, esa no entendí, que me lo jalé aquí, me lo jalé a la a la casa. otra capillita, ¿no? Ya lo vi por allá. Es broma, hombre. Sí, se anda muy No, serio, lo que pasa es César. que incluso con Así. Ramiro tiene tiempo que no he tenido oportunidad de convivir. Digo, salvo a lo mejor por Año Nuevo que le mandes un mensaje o por Navidad. Para mí es más importante la Navidad que el Año Nuevo. Uy, qué especial. A mí ni mensaje. Pues bueno, en fin, no soy A ti sí te sentido, no mandé soy también sentido. mensaje, te recuerdo, ¿no? Incluso utilizo a Voltear normalmente y es como para mi muy pequeño grupo de amigos que incluso ahorita me van a reclamar porque no se lo envía a otro buen amigo que está aquí con nosotros, pero bueno, les mando un abrazo porque tenemos clase en el Colegio de Defensa, entonces tenemos que conectarnos. Les Bueno, mando córrale, mi querido César. Salió por piernas, Paco. Salió por piernas el buen César Eh, Gutiérrez eh, Priego. Está huyendo, pero abogado, un abrazo. Vicente, un abrazo. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos mañana tempranito, Vicente. Buen martes, lo que queda de... Claro que sí, mi querido Paco. Te mando un abrazote, el maestro Paco Cruz. Más de 47 años en el periodismo y vamos de amigo.